Buenos días. Hoy vamos a ver el tema digestibilidad. Vamos a tener en cuenta que esta palabra es la palabra base de la asignatura, es el tema central. Vamos a ver por qué hoy el tema es el central. Y la palabra digestibilidad es la base de la nutrición. Ya vamos a ver algunos ejemplos y vamos a darnos cuenta por qué. Primero vamos a ver la diferencia que tenemos entre la palabra digestión y la palabra digestibilidad. La digestión es la secuencia de modificaciones que sufre un alimento en su paso por el aparato digestivo y que pueden ser de tipo mecánico, enzimático y microbiano. Sí, va a variar de acuerdo a si estamos en un animal rumiante, un animal no rumiante, de ahí la participación del ambiente microbiano, por supuesto que en el animal no rumiante no lo vamos a tener. Dicho esto, y ya viendo el tema cuáles son los aspectos mecánicos, la masticación, la deglución, el aspecto enzimático son todas las enzimas que actúan desde la alfa-amilasa en la boca hasta las últimas enzimas que participan en el intestino delgado, que terminan degradando los elementos hacia el factor más chico o de menor tamaño que va a ser absorbido en el tracto intestinal. Y el factor microbiano en los rumiantes, que dijimos la importancia que tenía, tanto en el caso de la fibra como en el caso de la proteína. Seguidamente entonces vamos a ver qué es digestibilidad. Y vamos a diferenciar que la digestión, la digestibilidad es la cantidad de principios nutritivos de un alimento que quedan retenidos en el animal después del proceso digestivo. Por lo tanto, la digestibilidad, ¿sí?, tiene que haber un proceso digestivo previo para que esos nutrientes que posee el alimento puedan quedar retenidos en el animal. Lo que no queda retenido en el animal y se elimina en forma de heces, por supuesto que ya no son principios nutritivos. Entonces tenemos bien definido lo que es la diferencia entre digestión y digestibilidad. Entonces repetimos, digestibilidad son los principios nutritivos del alimento que quedan retenidos en el animal después del pasaje o el tracto digestivo. ¿Cuál es la importancia de la digestibilidad? Y vamos a ver acá dos ejemplos. El algarrobo, ¿sí? Todos sabemos que es la leña de algarrobo, una de las mejores leñas que hay, ¿sí? La leña clásica para los asados. Y vamos que el algarrobo tiene una energía bruta, o sea, la energía en sí, ya vamos a ver en el tema de energía lo que es, una energía bruta de 4.500 kilocalorías por kilo. Esto nos está diciendo que es un elemento con alto nivel de calorías, ¿sí? 4.500 kilocalorías es mucho, es alto. Quizás es el energético más importante que existe hoy en día en la naturaleza. Sin embargo, si miramos cuál es la digestibilidad que tiene el algarrobo, es cero. Por lo tanto, su valor alimenticio, cero. De ahí surge la importancia que tiene el tema de la digestibilidad en relación a lo que era la energía bruta. Veamos otro caso, la queratina. ¿Sí? La queratina está compuesta en el pelo, en las uñas, en los vasos, en los cuernos de los animales y tiene 56% de proteína. Cualquiera podría llegar a decir que es un nivel de proteína alto, es casi como la soja, o sea que es un nivel de proteína buenísimo, mejor que la alfalfa, por ejemplo. Sin embargo, la queratina tiene una digestibilidad igual a cero. Por lo tanto, el valor alimenticio es cero. Esto nos está demostrando que por más alto nivel de proteína bruta que tenga la queratina, si su digestibilidad es cero, el valor alimenticio es cero. ¿Cómo vamos a evaluar la digestibilidad? La digestibilidad no es más que la diferencia entre lo consumido y lo excretado. Y su fórmula es porcentaje de digestibilidad es igual a lo ingerido menos lo excretado sobre lo ingerido por 100. O sea, esta es la fórmula que nos va a dar el porcentaje de digestibilidad. Si hablamos de digestibilidad de la materia seca, ¿sí?, sin el porcentaje, pues entonces diremos que la digestibilidad de la materia seca es igual a la ingerido menos lo excretado sobre lo ingerido, sin tener en cuenta el por 100, porque el 100 es para igualar el valor de porcentaje de la digestibilidad de la materia seca. Recuerden que se llama digestibilidad de la materia seca, no digestibilidad del alimento, porque el alimento siempre lo evaluamos en seco, o sea, siempre tenemos el proceso de deshidratación del alimento. Tenemos otra fórmula, y esta fórmula también es muy interesante y a mi criterio es quizás más importante que la anterior, porque esta fórmula nos dice que el material aparentemente digerible, o sea, el material que yo tengo, que creo que es digerible, es igual al potencial de digestibilidad que tiene el alimento, o sea, la fórmula anterior, ¿sí?, el potencial es la fórmula anterior, a lo cual hay que retarle el material potencialmente digerible y que se escapa a la digestión, ¿sí?, por lo que fuere, porque el animal no tuvo una buena masticación, porque no hubo un buen ataque
de las enzimas, porque el alimento estaba muy molido y pasó muy rápido para el tracto digestivo y no se absorbió. Por lo tanto, ese es el material potencialmente digestible, o sea que el animal debería absorberlo, que pero por diferentes razones, como mencionamos recién, escapa a la digestión. Y finalmente tenemos la sumatoria de la ecuación, que es la excreción metabólica inevitable. Es todos los detritos intestinales, todos los detritos del organismo que se eliminan por materia fecal y que teóricamente nosotros pensábamos que era aparentemente digestible. Esa fórmula va a ser quizás más exacta que la anterior, porque la anterior nos da la idea de la digestibilidad que tiene algo, y esto tiene sobre todo el potencial de digestibilidad y lo que escapa a la digestión. Seguidamente vamos a ver un cuadro donde representa la relación de la digestibilidad con la fenología de una pastura. Esto fundamentalmente para los animales rumiantes o los animales que están a campo, que son los animales que van a estar sobre una pastura. Esa pastura no siempre se comporta de manera igual, esa pastura va a ir cambiando a medida que cambia el estado fenológico, y vamos a ver que en el primer periodo, cuando es el rebrote del alimento, la digestibilidad está cerca del 80%, entre el 72 y el 80%. ¿Sí? Esto es cuando está el rebrote, la pastura está verde, tiene una alta cantidad de agua y por supuesto una alta cantidad de proteína, como muestra el cuadro. A medida que avanza el estado fenológico y llegamos a la fase intermedia, a lo que es la parte de la prefloración, la digestibilidad disminuye, ¿sí? Porque aumenta la celulosa y aumenta la lignina, disminuye la proteína y el agua, y vemos que la digestibilidad va a estar entre el 64 y el 72%. Y finalmente vamos a ver que en la última etapa, en la etapa de latencia vegetativa o reposo vegetativo, la digestibilidad está mucho más baja porque el nivel de proteína está muy bajo, no hay agua, la celulosa y la hemicelulosa junto con la lignina están en niveles mucho más elevados, y esto nos demuestra que la digestibilidad de esa pastura va a estar en niveles entre 50, 56 a 60. Por lo tanto, el estado fenológico de una pastura va a ir cambiando de forma permanente, y a medida que nos alejamos del rebrote vamos a tener menor digestibilidad. Por lo tanto, menor cantidad de nutrientes van a quedar retenidos en el animal. Existen formas de evaluar la digestibilidad. Una de ellas es la digestibilidad enzimática. ¿Sí? La digestibilidad enzimática consiste en tomar la muestra, ¿sí? Adherirle las soluciones enzimáticas, incubarlas, adherir pepsina clorhídrica y celulasa. ¿Sí? Esto lo incubamos y finalmente pesamos, cuando ponemos la muestra inicial, pesamos la muestra al final, y eso nos va a dar la diferencia y el porcentaje de digestibilidad que tuvo la muestra a partir de la agregadora enzimática. El segundo método que vamos a ver es esta degradabilidad enzimática, ¿sí? Cómo corresponde, y vamos a ver que hay una ecuación que dice que la digestibilidad de la materia orgánica, recuerden que dentro de la materia seca había materia orgánica e inorgánica, la inorgánica son los minerales, no son digeribles, entra en el organismo los aprovecha y lo que no aprovecha lo elimina. Por lo tanto, cuando hablamos de digestibilidad nos referimos a la materia orgánica. Entonces vamos a ver que hay una ecuación que dice que la degradabilidad enzimática que vimos anteriormente tiene una correlación directa con la digestibilidad in vitro, ¿sí? In vivo, que es la que vamos a ver en el animal, que es igual a 24,4 más 0,7, que son dos factores, sobre la degradabilidad enzimática, ¿sí? Que es el dato que sacamos de la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. El otro método que nos mide digestibilidad es la digestibilidad química, que es el método de Tilley y Terry. ¿Sí? Este método nos va a relacionar también de manera directa la digestibilidad in vitro, que es la que vamos a medir en el laboratorio, con la digestibilidad en vivo, que es la que habría en el animal. ¿Sí? Y vamos a ver que la muestra se degrada si vamos a trabajar con rubiantes, licor ruminal, saliva, ácido clorhídrico y pepsina. ¿Sí? Esto va a ser la degradabilidad si trabajamos con animales rumiantes, y en el caso de trabajar con animales no rumiantes, por supuesto, eliminamos el licor ruminal y trabajaremos en la muestra con saliva artificial, ácido clorhídrico y pepsina. De esa manera tendremos la degradabilidad química según el método de Tilley y Terry. Finalmente, tenemos dos métodos más para medir lo que era digestibilidad, que era el método de Marquis, que lo vimos cuando analizamos fibra, y habíamos visto que cuando evaluábamos la degradabilidad, el valor medido a las 48 horas, estaba relacionado con la digestibilidad in vivo del animal, teniendo en cuenta que este es un método in vivo, y el método de Van Suss, donde medimos que la fibra de detergente ácido era un predictor de la digestibilidad y está relacionada a una ecuación a partir de este método in vitro, que es que la digestibilidad de un alimento es 88,9 menos
0,779, que es un factor de corrección, sobre el valor de la fibra detergente ácido. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con el tema digestibilidad.